Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar hoy el séptimo sacramento en este curso de Catecismo de la Iglesia Católica. Para terminar este bloque de sacramentos, ya hicimos una revisión de los sacramentos anteriores. Hoy vamos a revisar el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio comienza ahí en su catecismo en el numeral 1601, ¿sí? Vamos a revisar este numeral. 1601 es un numeral de color verde porque es de teología. Dice: la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y de la generación y la educación de la prole, fue elevada por Cristo a dignidad de sacramento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Jesucristo, en su venida, no solamente quiso consagrar los otros sacramentos, sino que Él vio necesario en este plan de salvación que el sacramento fuera santo. Que el matrimonio fuera un sacramento, fuera un instrumento de santidad. Ya hemos dicho qué significa la palabra sacramento. La palabra sacramento significa instrumento santo. Sacro significa santo y mento viene de instrumento. Entonces, quiere decir que mediante el santo sacramento del matrimonio, las personas que tenemos este sacramento y que fuimos casados bajo la ley de la Iglesia, estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a la santidad, obviamente en pareja. Yo con ella conmigo, dado que accedimos los dos con el sacramento del matrimonio, con este instrumento santo, participar de la gracia de Dios de la santidad. Entonces, esta es una noticia muy importante porque el sacramento entonces nos comunica la santidad en pareja. Cuando tú vas y te bautizas, o te bautizan, o vas a tu confirmación, o a tu primera comunión, o vas y te confiesas, o vas y comulgas, participas de la santidad de Dios para ti mismo, en la unidad de persona, tú mismo. Pero este es el único sacramento que involucra a otra persona. Involucra a tu pareja, involucra a tu esposo o a tu esposa. Entonces estamos llamados como matrimonio a la santidad. En este plan de salvación, Dios tiene pensado que la procuración de la vida a través del sacramento del matrimonio, que la formación de la familia, que la formación de los hijos tenga un vehículo santo, y ese vehículo santo es el sacramento del matrimonio. Ya lo sabíamos, nada más para recordarlo. Bien, numeral 602, este es de amarillo porque es de catequesis. Dice: la Sagrada Escritura, fíjense esta parte, está muy bonita. La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación de hombre y mujer. Ustedes recuerdan, el Génesis comienza entre sus narraciones con la creación de hombre y mujer. Es decir, el plan de Dios implica un hombre y una mujer. Y durante todas las Sagradas Escrituras se habla de esta unión de hombre y mujer. Y dice el numeral, y termina la Biblia con la visión de las bodas del Cordero en Apocalipsis. Apocalipsis, que es el último libro, si ustedes revisan en el capítulo 18, si no me acuerdo mal, capítulo 19 dice aquí el catecismo, allí vienen las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. En Apocalipsis, ¿con quién se casa el Cordero? Con la Iglesia. Entonces, durante toda la historia, durante toda la narración de la Biblia, durante toda la enseñanza de la Biblia, siempre está presente el sacramento, el matrimonio, desde Adán y Eva, pasando por múltiples pasajes, y podemos mencionar muchos personajes de la Biblia, y siempre aparecen el esposo con la esposa, el esposo con la esposa, el esposo con la esposa, por la importancia que tiene esto ante el plan de Dios. Bien. Numeral 603, también es de amarillo porque es de catequesis, dice: la íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias, se establece sobre la misma alianza del matrimonio un vínculo sagrado. No depende del arbitrio humano. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Entonces, en pocas palabras, ¿quién es el autor del matrimonio? Dios. No el hombre.
no las leyes civiles, no el gobierno. El autor del matrimonio es Dios. Por lo mismo, es un acto santo. El matrimonio es un acto santo y se debe tratar con toda la dignidad de algo que es santo, ¿sí? No, estamos totalmente de acuerdo que el matrimonio civil tiene su peso y tiene su representación en la sociedad, y es importante que los que estamos casados por la ley de Dios también tengamos una responsabilidad civil, por eso el matrimonio civil. Pero el matrimonio de Dios es precisamente eso, impuesto por Él, creado por Él, participado por Él a los seres humanos, por lo tanto es santo. Viene ahí más adelantito en este mismo numeral 603, dice, el matrimonio no es entonces una institución puramente humana. Y al final dice, la salvación de la persona está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. ¿Qué quiere decir? El día que yo me casé con mi esposa, yo acepté vivir con ella. Ella aceptó vivir conmigo en unión matrimonial ante Dios. Pero eso implica que además yo voy a hacerme responsable, en la medida que Dios provea, de mi santidad, de mi trabajo, de mi camino de santidad, porque todos estamos llamados a la santidad. Yo me voy a hacer responsable de mi camino de santidad, pero también del de ella. Y ella se va a hacer responsable de su camino de santidad y también del mío. Y los dos de manera conjunta, como lo dice aquí, de la familia que procreemos. Pero no estamos solos, tenemos el apoyo de Dios, ¿sí? A ver, entonces, ya llevamos 3 numerales. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Sí será cierto entonces que Dios nos va a apoyar en todo en esta parte del matrimonio? ¿Sí será cierto? Sí. ¿Por qué? Porque recibimos las gracias al momento de unirnos en matrimonio y de recibir el sacramento, recibimos la bendición, recibimos gracias sobre nuestro matrimonio. Bien, ok. Numeral 605. El numeral 605 es de color azul porque habla de Sagradas Escrituras, de religión. Dice, la Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Miren, aquí estamos como 10 personas y la mitad somos hombres. Ustedes y yo somos conscientes de que no es bueno cuando el hombre está solo. ¿Están de acuerdo? Porque comenzamos a hacer cosas que no deben ser, además de que nos sentimos solos, no nos sentimos completos, y sí encontramos, las personas que estamos aquí, que somos matrimonios, sí encontramos en el matrimonio el estado ideal del hombre, el estado perfecto del hombre. No quiere decir que no hay problemas, no quiere decir que no hay dificultades, pero sí, sin duda, mejor con mi esposa que solo. Mejor con ella hacer frente a la vida que yo solo. Yo no me puedo imaginar, yo que estoy casado y que tengo 27 años de casado, yo no me puedo imaginar la vida solo. Entonces dice aquí la Sagrada Escritura en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo y la mujer que es carne de su carne es una igual a él. Bien, vamos al numeral 1606, es de color amarillo. Dice, en todo tiempo la unión del hombre y la mujer vive amenazada. Fíjense lo que está diciendo el catecismo. En todo momento, la unión del hombre y de la mujer siempre se ve amenazada por la discordia, porque uno quiere dominar sobre el otro, por la infidelidad, por los celos, conflictos, que pueden llevar esto, el matrimonio, hasta el odio o hasta la ruptura. La Iglesia es consciente de esto. La Iglesia es consciente que no porque nos unamos de manera santa, nos unimos en un matrimonio perfecto, 2 personas que no somos perfectas. Aunque el matrimonio es perfecto, los cónyuges, quienes estamos uniéndonos en santo matrimonio, no somos perfectos, no somos santos. Y aunque estamos llamados a la santidad y vivimos en el camino hacia la santidad, no somos perfectos. Entonces, la Iglesia es consciente de que existen este tipo de amenazas. Estas amenazas, ¿en dónde tienen su origen? ¿Por qué existirá la discordia, el deseo de que uno domine más que el otro, la infidelidad, los celos, los conflictos? ¿A qué se deberán? ¿En dónde tendrán su origen?
En el pecado original. ¿Qué respuesta tan sabia? ¿Cómo te llamas? Chuy. ¿Qué respuesta tan sabia? El numeral que sigue, 1607, dice, este desorden tiene su origen en el pecado. El pecado original, el pecado del mundo, el pecado personal, lleva a que todo el matrimonio se vea tentado, se vea amenazado, se vea quebradizo o frágil. Sí, es cierto. Y todo tiene su origen en el pecado. Entonces, aquí la primera solución a nuestros problemas, si queremos un matrimonio santo, pues mantengámonos en santidad. Y la santidad la operamos a través de los sacramentos. En pocas palabras, tú y ella, tú y él, los dos esposos, en confesión, en comunión. Conocemos matrimonios, ustedes no, ustedes son del movimiento familiar cristiano, pero conocemos matrimonios en donde ella tiene una semana, 15 días que se confesó, y él tiene 15, 20, 30 años que se confesó cuando se casaron. O a veces al revés también ocurre, que él más devoto y se confiesa y participa de la religión de manera activa y ella no. Si queremos que no existan estos problemas, o que se aminoren, o que no amenacen a nivel de ruptura el matrimonio, mantengámonos en estado de gracia. No le demos cabida al pecado, porque el pecado es el que rompe con todo esto. ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Vamos al numeral 1614. Estamos viendo algunos, no alcanzamos por el tiempo del video a ver todos los numerales. El numeral 1614 es de verde. Allí en el tercer renglón al final dice: la unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Otra vez, la unión matrimonial del hombre y la mujer no se puede romper, es indisoluble, es inquebrantable. ¿Qué otra palabra podríamos usar? No se puede romper, es para siempre, ¿sí? Y para siempre significa siempre. Lo único que puede desatar esa liga, pues es la muerte, ¿sí? Es la muerte, pero sabemos que incluso, más adelante lo vamos a ver, incluso en el cielo, ¿sí? Pues hay una comunión de los santos, en donde obviamente los esposos participarán de manera conjunta. Bien, entonces, la unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció, y por eso las palabras, lo que Dios mismo unió, que no lo separe el hombre. Entonces, no hay forma de que el matrimonio se disuelva. No hay manera, no hay forma, porque es un acto santo. Dios es el que está uniendo, y ustedes y yo sabemos que Dios no es un rajón, que diga, no, pues sí, me rajo de esta. No, Él no se va a rajar, Él no se va a zafar de esto. Entonces el matrimonio es indisoluble. Bien, vamos a la segunda parte. ¿Cómo se celebra el matrimonio? Numeral 1621, aquí vienen 4 numerales seguiditos, y son amarillos, porque son de catequesis. Dice, 1621. En el rito latino, sí sabemos que hay ritos dentro de la iglesia, nomás para recordar un poquito, ya lo hemos comentado en otros videos. La iglesia está compuesta de varios ritos, la iglesia católica, apostólica y romana. ¿Ustedes se acuerdan cuando es el cónclave y que se va a elegir un papa nuevo? Lo hemos visto en las películas, o lo hemos visto cuando ocurre cuando el Papa Francisco, cuando Benedicto, es el cónclave, y se ve que llega a la basílica, ahí a la plaza de San Pedro, llegan camiones y se van bajando todos los cardenales. Los cardenales los vemos de rojo, por eso se llaman cardenales, en referencia al pájaro, al cardenal que es rojo. Pero si se fijan, y lo pueden ver en los videos, si se fijan, de repente por ahí ven bajar a unos vestidos de negro, hasta con un gorrito, y a otros vestidos de blanco, y a otros vestidos de morado, y uno dice, bueno, ¿y esos qué? No, pues también son cardenales, pero son de otros ritos. En pocas palabras, en la Iglesia Católica hay principalmente 2 ritos, hay más,
Hay como 7 o 9, no recuerdo bien cuántos son. Pero los dos importantes es el rito latino o de Oriente o de Occidente y el rito de Oriente. Nosotros, como mexicanos, como América Latina, pertenecemos al rito de Occidente, al rito latino. Es decir, si tú vas a misa aquí, en Colombia, en España, en Italia, básicamente es la misma. Nada más cambia el idioma. Pero es exactamente la misma, con los mismos momentos de hincarse, de pararse, de dar la paz, las mismas oraciones. Pero si tú vas a misa, por ejemplo, a la misa católica, obviamente, a Turquía o a Rusia o a estos otros países, es misa católica, se lleva a cabo la consagración católica, pero tiene ligeras variaciones. Así como la misa tiene ligeras variaciones, también los sacramentos. Por eso, este numeral dice, en el rito latino, es decir, en América Latina y en la parte occidental de Europa, que es donde nosotros vivimos, en América Latina, en el rito latino, la celebración del matrimonio entre los fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de misa. Cuando alguien se va a casar, pues uno va y aparta la misa. Pues en el rito oriental no hace falta apartar la misa. Es un poquito como el bautismo o como la confirmación. Bueno, la confirmación sí es dentro de misa, pero ustedes han ido a un bautismo, no es dentro de misa. En el rito latino, el matrimonio es dentro de misa, ¿sí? El siguiente numeral, 1622, en cuanto gesto sacramental de santificación, la celebración del matrimonio debe ser por sí misma válida, digna y fructuosa. Por tanto, conviene que los futuros esposos se dispongan a la celebración de su matrimonio recibiendo el sacramento de la penitencia. ¿Qué quiere decir? Que los que se van a casar primero se confiesan, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay sacramentos de vivos y sacramentos de muertos? Bueno, así se les llama. Un sacramento de muertos no es el que se les da a los difuntos. Un sacramento de muerto es aquel que regresa al alma a la vida, como el bautismo, como la confesión. El que va a confesarse porque tiene pecados, tú y yo cuando hemos ido, pues el alma está muerta, por así decirlo, por el pecado. Entonces los sacramentos de muertos son el bautismo, la confesión y la comunión. Los demás son sacramentos de vivos, es decir, necesitas tener viva el alma para contraer este sacramento. Por eso, primero te confiesas cuando te vas a casar. Bien. Numeral 1623, también es de amarillo. Según el rito latino, que es al cual nosotros pertenecemos, los esposos, como ministros de la gracia de Cristo, manifestando su consentimiento ante la Iglesia, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a volver a repetir, fíjense, dice. En el rito latino, que es donde nosotros pertenecemos, los esposos son los ministros del matrimonio. ¿Qué significa eso? Nosotros mismos nos casamos. Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos para que quede claro. Cuando un niño, aquí tenemos el niño, ¿cómo se llama? Adrián. Cuando Adrián, ¿a él ya lo confirmaron? Sí, no, todavía no. Bueno, ahora que lo confirmen, por la pandemia todo se retrasó, ahora que lo confirmen, ¿quién lo va a confirmar? ¿Un sacerdote, tú, el padre, el monaguillo o el obispo? Debe ser el obispo. Debe ser el obispo o un sacerdote encargado por el obispo. Él es el ministro para la confirmación. Cuando vas y te confiesas, te puedes confesar con un monaguillo, con un diácono, con una religiosa o con un sacerdote. Debe ser un sacerdote o un obispo. Son los ministros ordinarios de la confesión. Cuando va a hacer la consagración en misa, ¿quién es el ministro que consagra? Pues nada más el sacerdote o el obispo, ¿sí? En el matrimonio, ¿quién es quien casa? No es el sacerdote, es él y ella. Estas palabras que vemos en las películas de Estados Unidos, yo los consagro marido y mujer, eso es en la ley civil. El juez, cuando vas y te casas allá en donde te casaste a lo civil, él sí, pero esa es otra ley, esa es la ley humana. Ante la ley de Dios,
Él desposa a ella y ella lo desposa a él. Hasta se lo dice, yo te desposo, yo te desposo a ti y ella me desposa a mí. Entonces, quien lleva a cabo el sacramento del matrimonio son los cónyuges, son los novios. Dicho de otra manera, en una isla desierta, están los dos novios, ¿se pueden casar? Sí. Obviamente va a faltar la misa y los mariachis, pero eso no importa. Estando los dos y teniendo mutuo consentimiento y no habiendo ninguna barrera de por medio, es decir, dos solteros, creyentes, bautizados, se pueden casar. Porque los ministros del sacramento del matrimonio son los novios. ¿Ya sabían esto? Sí sabían. Bien. Pero está interesante, ¿verdad? Entonces, para que sepan de dónde viene esto, viene en el numeral, ¿cuál dijimos? 1623. Numeral 1624, al final dice, el Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos. Bien. Entonces, ¿quién está sellando este matrimonio? Aunque en esa isla desierta nada más esté él y nada más esté ella, quien sella la unión matrimonial es el Espíritu Santo. Bien. ¿Alguna pregunta? Pero solamente cuando sea así alejado. Sí, solamente, o sea, no se vale que aquí dos novios se vayan allá atrás de una milpa y se casen, o sea, no. Puse un caso extremo, así como en la película de La Laguna Azul, lo de esas cosas. No, lo que sí nos debe quedar claro, y ahora que vayan a una boda, la próxima que vayan, o saquen el video de cuando se casó tu hija o te casaste tú, y vean, y el sacerdote, pues le pasa el micrófono, le recuerda las palabras, porque a veces en el nerviosismo no se acuerda, pide las arras, pide el lazo, pero ellos son los ministros. Ellos son quienes llevan a cabo las palabras, y las palabras es, yo te desposo a ti y ella me desposa a mí. Esas son las palabras. Así como cuando, todos sabemos, cuando es la consagración en misa, hay un rito y hay una oración, o sea, un rito que lleva a cabo el sacerdote para la consagración. En este caso, de la unión matrimonial, las palabras del rito son, yo te desposo a ti y ella me desposa a mí. Exactamente. Nomás sale sobrando lo que es el lazo, anillos, son signos y son símbolos que son útiles en lo moral. En lo sacramental es el rito de lo que estamos hablando. Pero lo moral también es bonito. Es más, ¿qué hubiera pasado si te hubieras casado a escondida de tus papás? No, todavía ni te perdonarían. O sea, es bonito y es parte del compromiso social, toda la parte del rito paralelo que se vive en una boda, y obviamente en lo civil con los padrinos, que padrino de cojines, que padrino de órgano, que padrino de mariachis, está bien y forma parte del compromiso social y es bueno, ¿sí? Pero en la parte sacramental, básicamente lo que estamos hablando. Bien. Numeral 1625. Dice, los protagonistas de la alianza matrimonial son hombre y mujer bautizados. Primer requisito. Primer requisito, hombre y mujer. ¿Verdad? Bien. Segundo requisito, bautizados. Tercer requisito, libres para contraer matrimonio, es decir, que no estén casados. Cuarto requisito y último, que expresen libremente su consentimiento de casarse. Entonces, primer requisito, hombre-mujer. Segundo, que estén bautizados, obviamente bautizados en la Iglesia Católica. Tercer requisito, libres de contraer matrimonio, que no estén presionados por nadie. Y cuarto, que expresen ellos libremente su consentimiento. Entonces, no se debe obrar por fuerza externa, que, oye, es que yo quiero que yo siempre quise que mi hija se casara con la hija de mi compadre, eso ya no existe. O con la hija del dueño del negocio aquel muy ricachón, eso no importa. Porque si de por sí el matrimonio cada vez se pone más difícil, mejor que sea por amor y que sea por libre voluntad, ¿sí? Entonces, también dice aquí mismo, en este mismo numeral,
es requisito no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. Una ley natural significa, pues lo voy a decir, una mujer o un hombre que sean estériles y que el otro no lo sepa. Ahí hay una mentira. Si ninguno de los dos lo sabe, pues se ignora y ya. Pero si el hombre es estéril y la mujer no lo sabe, pero él sí lo sabe y lo oculta, ese es un impedimento natural para casarse. Claro, si dice, oye, soy estéril, pero aún así te quiero y me quiero casar contigo, entonces hablamos del consentimiento y eso es importante. Y además dice aquí ley eclesiástica. Ley eclesiástica es principalmente cuando hay un impedimento por parte del sacerdote, que diga, no, es que yo sé que usted, por ejemplo, viene, la verdad es que todo tiene esa utilidad, vienen la pareja con el sacerdote a presentarse al templo y entonces el sacerdote lo llama a él y acá aparte le dice, no te voy a dejar que te cases, porque tú esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. A lo mejor el sacerdote sabe su vida y dice, no doy mi consentimiento. Por eso dice aquí un impedimento eclesiástico. Y el sacerdote lo puede hacer y está obligado. O por ejemplo, ya es un caso extremo, cuando alguno de los dos está excomulgado por la iglesia. Revisen en la página de YouTube el video de... ¿Cuál fue el video? Creo que fue el de no fornicarás. El video de no fornicarás, del mandamiento de no fornicarás, habla del aborto, por ejemplo. Y lo voy a decir así como es. Es un caso hipotético. Si la muchacha que se va a casar ya tuvo un aborto provocado por ella, ella se provocó el aborto, cualquier persona que provoca aborto está excomulgada y no puede participar de la iglesia. Y que diga, no, es que ya me arrepentí con él, y este sí es el amor de mi vida, como siempre decimos. No se puede casar, está excomulgada. Aunque se confiese, tiene que ahí, ya sabemos, una excomunión, solamente el Papa la puede reintegrar a la iglesia o un obispo muy especial. Entonces a esto se refiere un impedimento eclesiástico, que sí ocurre. Y es bueno saberlo. Ustedes que están en presacramentales de matrimonio, es bueno saber todo esto, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Vienen aquí dos numerales que están pegaditos, el 1628 y 1629, son de color verde. El 1628 dice, el consentimiento debe ser un acto de voluntad de cada uno de los contrayentes. No basta con la voluntad de uno solo, debe ser la voluntad de los dos, libre de violencia o de temor grave, ¿sí? Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Es decir, si uno de los dos no da el consentimiento, no se pueden casar. Punto y seguido dice, si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. Sí, es probable que nos encontremos ahora matrimonios ya muy avanzados de edad, o a lo mejor matrimonios jóvenes en donde de repente te das cuenta que él o ella no se querían casar, pero le dio pena decir que no, o se vio obligada, o dijo, si no me caso ahorita, pues ya con quién, y entonces el motivo no fue amor, fue cualquier otro. Entonces, si no hay un consentimiento libre de cualquier obstáculo, ese matrimonio es inválido. Es más, ese matrimonio no existe, ni siquiera se le debe llamar matrimonio. Y es cuando puede ser invalidado y todo lo que ya conocemos. Pero entonces, debe existir libertad para casarse, para contraer el matrimonio. Si no, no existe. El matrimonio no existe. Numeral 1629, para continuar, dice, por estas razones o por otras razones que hacen nulo el matrimonio, la Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico, puede declarar la nulidad del matrimonio. Es decir, no que se deshaga el matrimonio, no que se quiebre, porque es inquebrantable, sino que se declare que el matrimonio realmente no existió.
No quiere decir que se casaron y que se rompió el matrimonio. No, aquí bajo estos estudios que hace la Iglesia, de cada caso en particular, declara que el matrimonio no existió. Entonces, como no existió, no hay nada que disolver. Se puede ir cada uno a su casa y ni siquiera, sí hay un papeleo porque hubo actas, hubo un proceso administrativo de derecho canónico, pero en la realidad el matrimonio no existió, ¿sí? Entonces, solamente en esos casos es que aquellos que se decían casados realmente no lo están. Bien, ¿vamos bien? ¿Sí? Numeral 1630 es de amarillo, perdón, 1631 es de amarillo. Dice: por esta razón, la Iglesia exige ordinariamente para sus fieles la forma eclesiástica de la celebración del matrimonio. Hay varias razones para esto y hay varios puntos que deben cubrirse. Primero, el matrimonio es un acto litúrgico. Por esto es conveniente que sea celebrado de manera pública. Entonces, lo primero es que para evitar cualquier cosa, el matrimonio debe ser público y que toda la gente se entere de que aquel y aquella se quieren casar, y hasta se ponen las amonestaciones en la vitrina del templo para que toda la gente sepa. Y si leemos ahí en las amonestaciones, dice: si usted conoce algún impedimento, vaya con el sacerdote y en lo secreto délo a conocer. El matrimonio conduce, siguiente punto del mismo numeral, dice: el matrimonio introduce en un ordo eclesial, crea derechos y deberes en la iglesia entre los esposos y para con los hijos. Entonces, los que se van a casar adquieren derechos para con ellos y para con los hijos, ¿sí? Por ser el matrimonio un estado de vida ante la iglesia, es preciso que exista certeza sobre lo que van a hacer. Por eso es importante que haya testigos, son los padrinos y los fieles que participamos en la celebración. Y el carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a permanecer fiel en él. Bien. Numeral 1632, aquí entran ustedes como ministros, como catequistas presacramentales del matrimonio. Dice, numeral 1632, al final dice: la preparación para el matrimonio es muy importante. No nada más porque se amen, no nada más porque se quieran, no nada más porque llevan ya mucho tiempo, no nada más porque digan, pues es el siguiente paso y si no lo damos ya nos quedamos sin casar. Debe haber una preparación y ustedes saben la importancia de esta preparación. Es más, la preparación, pues entre más completa y más extensa y más sólida es, da mejor cimientos al matrimonio, ¿verdad? Hace rato dijimos en los requisitos para un matrimonio que fueran 2 bautizados. Pero pues si hacemos un conteo, la mitad del mundo no está bautizado porque pertenece a otra religión. ¿Qué pasa cuando hay una pareja y uno está bautizado porque es católico y el otro no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué se hace? ¿Qué pasa entonces en esos casos? Cuando uno de los dos es bautizado y el otro no porque pertenece a otra religión. Y eso cada vez va a ser más frecuente. No sé si ya les haya pasado, pero sí conocemos parejas ya de casados, que uno era católico y el otro no. ¿Qué se hace allí? Pues obviamente debe ser bautizado el que se va a casar. Ustedes lo saben que dan las pláticas presacramentales para el matrimonio, pero aquí hay unos puntos importantes que la Iglesia nos pide que consideremos. Es el numeral 1633. Dice: en numerosos países la situación del matrimonio se llama mixto, entre católico bautizado y entre católico bautizado y uno católico o uno bautizado. Cada vez va a ser más frecuente, la Iglesia lo sabe. Es decir, otra vez lo digo, en numerosos países esta situación de un matrimonio entre un bautizado y un no bautizado cada vez es más frecuente. Al final del numeral dice: el caso de matrimonios con disparidad de culto exige una mayor atención.
Casi que te digo que sí vienen las pláticas presacramentales y todo, pero requiere pues pláticas más fuertes por parte del señor cura. Sí, es una preparación aparte. ¿Cómo es esa preparación de manera general? Por ejemplo, cuando nada más nos falta el sacramento del bautismo o otro sacramento, pues se le da una catequesis especial de adultos para poder recibir antes los sacramentos que le faltan para recibir el matrimonio. Okay. Pero cuando es de otro culto o otra religión, pues sí, es el sacerdote que lo prepara. Claro. Y si de por sí hay problemas entre dos que viven aquí en la misma colonia, imagínense cuando uno vive allá en Turquía o en Nueva Zelanda, qué problemas ha de ser. Y ahora los chavos estos con internet, traen cada novia de cada lugar, que Dios nos ampare. Bueno, Dios nos va a ayudar. El numeral 1634 por ahí en medio dice: las dificultades de los matrimonios mixtos no deben ser subestimadas. Bien. Vamos al vínculo matrimonial. Numeral 1640 es de color verde. Dice 1640. El vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Ya lo explicamos, ¿verdad? Numeral 1641 es de color amarillo porque es de catequesis. Dice: en su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el pueblo de Dios. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por este medio y por esta gracia se ayudan mutuamente a santificarse. Fue como iniciamos el tema. La gracia que se recibe en el sacramento del matrimonio, el carisma que se recibe en el sacramento del matrimonio, es propio para que, como dice este numeral, se ayuden mutuamente a santificarse. El objetivo del hombre en esta vida es hacerse santo y llegar al cielo, más todavía estando en pareja. Sí, el objetivo es ser felices y vivir así para siempre, y tener hijos y formar una familia cristiana, pero todo con vías a la santificación, tanto de ellos como de los hijos. Bien, estamos entrando a la última parte del sacramento. Vamos a el numeral 1646. Es de color verde. Dice: el amor conyugal exige a los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. La verdad es que vivimos en una sociedad en donde cada vez es más común la infidelidad. Es más, desde novios son infieles, ¿sí? Cada vez es más común la posibilidad de caer o la facilidad para que los novios o los esposos anden probando cosas raras. Entonces, dice este numeral: el amor conyugal exige fidelidad. Y dice más adelante: el auténtico amor tiene por sí mismo hacer algo infinito, algo definitivo, no algo pasajero. Entonces, si ustedes que están en la parte de los presacramentales, pues obviamente le hacen saber a los contrayentes que es para siempre, ¿verdad? Bien. La Iglesia es consciente de esta situación y por eso en el numeral 1649, que es de amarillo, dice lo siguiente: existen, sin embargo, situaciones en las que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por diferentes razones. Es decir, la Iglesia es consciente de que hay matrimonios en donde ya lleven tiempos de casado y la convivencia se hace imposible, ¿sí? En tales casos, dice el numeral, dice la Iglesia, en tales casos la Iglesia admite la separación física de los esposos. Los esposos no dejan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para casarse de nuevo. Y la Iglesia procura y busca siempre
que haya una reconciliación. Entonces, sí, la iglesia, sabemos lamentablemente, cuando ya hay violencia, agresión, golpes, pues la iglesia misma dice, la iglesia es consciente de esto y sabe y admite una separación física de los esposos, para que él viva aparte y ella viva aparte, pues procurando por lo menos el bienestar psicológico o físico de las personas, si es que hubiera golpes, pero no por eso dejan de ser esposos, o no por eso ya pueden andar de noviecitos. A veces los viejitos, ay no, ¿cómo es posible? Ya, o sea, no por eso van a andar de noviecitos o van a buscarse una nueva pareja, siguen siendo esposos, ¿sí? Y la iglesia recomienda la reconciliación. ¿Vamos bien? Numeral 1650 dice: hoy son es de color verde, porque es de teología. Hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio, según las leyes civiles, y que contraen también civilmente una nueva unión. Para empezar, el divorcio no existe en la iglesia. O sea, no hay forma de que haya divorcio, porque si hay matrimonio es indisoluble. Si no hubo matrimonio, no hay nada que divorciar. O sea, el divorcio no existe. Pero la iglesia es consciente de que en muchos países católicos el divorcio civil sí existe, y de que estos que se separan en lo civil vuelven a casarse por lo civil. Dice ahí, punto y seguido, la iglesia mantiene por fidelidad la palabra de Cristo, que no se puede reconocer como válida esta nueva unión si era válido el primer matrimonio. Entonces, así la persona diga, es que ya me divorcié por la ley civil, la ley de Dios no admite divorcio, ¿sí? Bien. Para terminar, vienen 3 numerales. El numeral 1656, 1657 y 1658. Son de color amarillo. Dice: en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso difícil para la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora, es decir, la familia es importante para la misma iglesia, punto y seguido. Por eso en el Concilio Vaticano II se le llama a la familia iglesia doméstica. Numeral 1657. En la recepción de los sacramentos, en la oración, en la acción de gracia, con los testimonios de vida y con la renuncia y el amor a las obras, es como se lleva a cabo esta iglesia doméstica. Es decir, la iglesia doméstica se lleva a cabo con oración, con la acción de gracias, con la vida de sacramento. Numeral 1658 dice: es preciso recordar asimismo a un gran número de personas que permanecen solteras. Sabemos que también existe la soltería. Estas personas, dice el numeral, estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús. Bien, pues de manera general, este es el tema del matrimonio desde el punto de vista de la doctrina. Hay muchos documentos a los cuales ustedes pueden ir para profundizar más en cuanto al sacramento del matrimonio, pero sin duda el catecismo es muy enriquecedor y muy claro en cuanto a lo que es cada uno de los sacramentos, particularmente el matrimonio. ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta? Pues son cosas que sabíamos, ¿sí? Sabíamos, es bueno recordarlas, es bueno saber dónde están referidas en el catecismo, y pues que Dios nos permita entonces, nosotros que estamos casados, ser ejemplo de vida matrimonial, ser ejemplo de vida cristiana y saber infundir en los que dependen de nosotros, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos y a las personas a las cuales preparamos para el sacramento, que Dios nos permita dar